Ministro Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, para hablar de algunas buenas nuevas, acuerdos comerciales, canje de deuda por conservación ecológica y que el Ecuador es ahora referente de pesca sostenible y trazabilidad. Bienvenido, señor ministro, le saluda Juan Javier Benedetti. Empecemos por el acuerdo comercial con China. En términos generales, ¿cuáles son los principales beneficios de este tratado comercial para nuestro país? Juan Javier, muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa y saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan a través de su señal. A ver, lo primero, hablemos de lo evidente, Juan Javier, ¿no es cierto? Este es un acuerdo comercial con el mayor mercado de consumo del mundo, ¿no es cierto? 1.400 millones de consumidores. El ingreso promedio de China es de $13,000 per cápita, pero ese promedio esconde la capacidad real que tiene, por ejemplo, una cantidad de ciudades, ¿no es cierto?, y provincias enteras como Beijing, como Shanghái, como otras ciudades de China, donde el ingreso promedio per cápita supera lo que tienen otros países en Europa o en el Asia. Es decir, eso se puede considerar como ciudades altamente desarrolladas, que además tienen cientos de millones de consumidores en cada una de ellas. 18 millones del Ecuador, 1.400 millones de consumidores en China. Entonces abrimos el mercado más grande del mundo. Esto es lo primero. Segundo, China es el primer país del Asia con que logramos tener un acuerdo comercial. Eso nos va a poner en una vitrina en el resto de esa zona tan interesante. Y el segundo acuerdo comercial que tendremos ahí será el de Corea, que ya lo negociamos y que estamos dentro de poco a firmar. El potencial de exportaciones es tremendamente interesante, porque resulta que es la primera vez en la historia que el Ecuador logra firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, con el que es hoy por hoy nuestro principal socio comercial. El año pasado, China desplazó a los Estados Unidos de América, siendo el principal socio comercial no petrolero. Le vendimos el año pasado 5.700 millones de dólares de exportaciones y la tasa de crecimiento de esas exportaciones es gigantesca. El año pasado el crecimiento interanual fue del 57%. Juan Javier y todos quienes nos escuchan, si solo le ponemos una tasa de crecimiento, no del 50%, pongámoslo del 20% interanual, eso significa que de aquí hasta el año 2030, a más tardar, vamos a duplicar la cantidad de exportaciones que van hacia China. Es decir, podemos terminar en el año 2030 con cerca de 11.000 millones de dólares en exportaciones. Eso significa una cantidad de empleo, de producción, de mano de obra que tiene que generarse en el Ecuador para poder abastecer ese mercado y que con el Tratado de Libre Comercio la expectativa es cerca de 3.000 a 4.000 millones de dólares más de impacto positivo de este acuerdo comercial. Eso es lo que estamos hablando en este momento, Juan Javier. Señor ministro, 8:37, pero a ver, hablemos de los productos sensibles. Se dice que el sector manufacturero puede quebrar con este acuerdo. ¿Cuál es la preocupación principal y qué le respondería a este sector? A ver, Juan Javier, yo decía ayer en el discurso que mencioné justamente en la firma de este acuerdo comercial, que el momento en el cual anunciamos el año pasado, en febrero del año pasado, que íbamos a iniciar negociaciones con este tratado con China, ¿no es cierto? Pues evidentemente había gremios empresariales, grupos empresariales, sobre todo de la manufactura, de la Sierra Central del país, etcétera, que pensaban que este acuerdo comercial iba a ser el acabose de la industria nacional. Lo que nosotros les pedimos es paciencia y confianza en el equipo negociador, en la visión del presidente, en este ministerio, para permitirnos hacer una negociación que cumpla con abrir el mercado como lo hemos hecho, pero que también cumpla con cuidar las sensibilidades que sí que las hay, sobre todo con un país tan grande como China. Y de eso lo hemos hecho. Primero, algunos datos rápidos. Hemos puesto en varias canastas de desgravación lo que va a suceder con las importaciones de China. Hay canastas muy sensibles, por ejemplo, de alta sensibilidad, donde no va a haber desgravación o están los productos excluidos. Ahí hay 828 productos que están excluidos de las negociaciones con China y que tienen que ver sobre todo con el sector textilero, confecciones, calzado, metal mecánico, temas de algunos productos del acero, algunos de electrodomésticos que se producen en el Ecuador, y esos son básicamente, son 828 productos que están excluidos de la negociación. En una segunda canasta tenemos productos que son de sensibilidad media, podemos decirlo. Esos van a estar incluidos en el acuerdo, van a llegar a 0% de arancel, pero tienen una
periodo, un cronograma de desgravación que va hasta los 20 años, 2 décadas para que esos productos más sensibles puedan ponerse a tono. Y finalmente, una canasta de desgravación inmediata que creo yo, Juan Javier, que es la más interesante que tenemos en ese momento, que es una desgravación inmediata al 0% de arancel para más de 4.600 subpartidas arancelarias que ingresarán al Ecuador inmediatamente con 0 arancel, bajando costos. ¿Y cuáles son? Son sobre todo materias primas, insumos, bienes de capital y algunos productos de la tecnología. Ahí tenemos altos beneficiarios en la industria, por ejemplo, que son productos como las semillas, los fertilizantes, agroquímicos, tractores, insumos médicos, vacunas, productos veterinarios, bombas hidráulicas, palas mecánicas, transformadores, impresoras, una serie de otros productos de ese estilo que se utilizan en la industria. Y para los ciudadanos, 0% arancel, teléfonos, lámparas LED, accesorios de computadoras, cámaras, accesorios digitales, tecnología, bicicletas, motocicletas eléctricas y demás. Ministro Julio José Prado, gracias por venir a Punto de Orden. Lo saludo Eduardo Peña. Bien, nosotros aquí somos fanáticos de los convenios comerciales. Aquí en la costa estamos muy acostumbrados a competir y para los productos tradicionales de exportación ecuatoriana esto va a ser una gran ventaja. El problema está en que luego de que ustedes lo anuncian, va a Corte Constitucional, que es un escollo relativamente sencillo desde nuestro punto de vista, pero luego tiene que ir a la Asamblea. Y la Asamblea tiene un nivel de racionalidad muy pobre. De hecho, la relación entre el gobierno y la Asamblea es bastante mala. No sabemos qué va a pasar el domingo, pero ¿cuál va a ser su plan para que la Asamblea le acepte pues este convenio comercial? Cuéntenos. Eduardo, es una excelente pregunta, un excelente comentario, ¿no es cierto? Nosotros hemos logrado hacer la negociación más rápida que se ha hecho en el Ecuador. 10 meses para firmar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Ningún otro país que haya negociado con China ha logrado ese nivel de acceso a mercado, ese nivel también de protecciones que eran importantes para la industria manufacturera y conservar el empleo, pero sobre todo nunca se ha logrado hacerlo tan bien y tan rápido. Ahora, esto que nosotros lo hicimos tan rápido le corresponde al sector político, como usted bien dice, primero Corte Constitucional, que pasará al filtro, y después a la Asamblea Nacional el ratificarlo y aprobarlo lo más rápido posible para que estos efectos se sientan, como lo estamos comentando. Ahora, ningún acuerdo comercial en la historia del Ecuador ha sido rechazado por ninguna asamblea, por ningún congreso en el pasado. Creo que este es un precedente muy claro. Los acuerdos comerciales, cuando son bien negociados, como este de China, que está bien negociado, a pesar de ser el mayor país del mundo en términos de consumo y en términos de industria, está bien negociado. Cuando los asambleístas vean ya el detalle de lo que se ha negociado, que ya lo hicimos público ayer de noche, pues sin duda que tendrán que apoyar la firma de este Tratado de Libre Comercio. Yo he estado durante el último año de negociación en conversaciones formales, informales y en comparecencias formales en 4 comisiones de la Asamblea, enseñándoles qué es lo que estábamos negociando, toda la información que podíamos dar en ese momento, y ahora evidentemente todo se hace público ya para que los periodistas, los analistas, los catedráticos puedan revisar lo que se ha negociado, y ahí es donde tendremos que ver la madurez política y separar cualquier conflicto dogmático, politiquero que tengamos de los beneficios técnicos y reales para la ciudadanía. Y aquí pedir a los gremios productivos, artesanales, a los productores, a los manufactureros, es decir, a todos los ciudadanos del país, que le exijamos nosotros a la Asamblea que tramite este Tratado de Libre Comercio, como los otros que van a venir, el de Costa Rica, el de República Dominicana, Panamá, Canadá, cuando los llevemos, pero primero que entrará será Costa Rica y China, que pidamos a la Asamblea agilidad en su trámite, porque esperamos que el máximo plazo para poder entrar en vigencia sea hacia final de este año, máximo primeros meses del próximo año, Eduardo. Eso, a ver, en esos plazos, ¿qué pasa entre hoy que está firmado este borrador y esta, ojalá, aceptación de la Asamblea que puede ser pues en los primeros meses del próximo año? ¿En qué estatus estamos? Ya, Eduardo, a ver, al día de ayer firmamos el texto oficial de la negociación, ¿no es cierto? Entonces eso ya está ratificado, está subido en la página web del ministerio, todos los que quieran consultarlo lo pueden ver en este mismo momento, ahí están las más de 900 hojas que se negociaron con todo el detalle y toda la transparencia.
Con esto, nosotros ya hacemos un informe jurídico que la hace Secretaría Jurídica de Presidencia. Ese informe con todo el texto va a la Corte Constitucional, que se hará en 2 o 3 semanas, y la Corte tendrá cerca de un mes normalmente para poderse pronunciar y ver que todos los preceptos constitucionales se hayan cumplido. En el caso de China, creemos que va a ser más rápido, ¿ya? Porque solo hablamos de un acuerdo comercial. No hay servicios, no hay inversiones, no hay compras públicas, que siempre puede ser un análisis más complicado y más largo para la Corte Constitucional. Entonces, en un mes y medio máximo, debería salir de la Corte e ir ya directamente a la Asamblea. Digamos que para julio de este año debería estar en manos ya de la Asamblea el análisis dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales, que además cambiará este domingo, como ustedes bien lo dicen, pero que tendrá que tratarse ahí. Es ahí donde tomarán, creo que cerca de 6 meses para poder analizar todo este tratado comercial y llevarlo al pleno de la Asamblea para que sea ratificado. La Asamblea no puede cambiar nada, puede rechazarlo o ratificarlo. Y evidentemente lo que esperamos es que lo ratifique y que lo pongan en vigencia rápidamente, y a través de eso entre en el registro oficial, y a partir de ese día comienza ya a regir la reducción de aranceles que benefician a todos los ecuatorianos. Ministro, buenos días. Le saluda Pamela Aguirre. Simplemente un tema para clarificar a la opinión pública. ¿Este acuerdo es o no es un TLC? A ver, la forma en la que se lo llama depende de cada país. En Estados Unidos, un TLC, por ejemplo, lo llaman los de Estados Unidos a un acuerdo que no solo tiene comercio, sino que tiene otros capítulos, ¿no es cierto? A veces servicios, a veces temas de comercio justo, a veces de temas electrónicos y demás. En el caso de China, ¿no es cierto? Este TLC es un tratado de libre comercio enfocado en el tema puramente comercial. No se ha negociado inversiones, no se ha negociado servicios, no se ha negociado propiedad intelectual, compras públicas, que sí se negoció en el acuerdo comercial, por ejemplo, que ya firmamos con Costa Rica, o el que ya negociamos con Corea del Sur. Esos acuerdos comerciales de Costa Rica y Corea, digamos que son tratados de última generación. En el caso de, más allá de cómo le llamemos, en el caso de China, no negociamos esos temas porque por experiencia de Chile, Costa Rica y Perú, que ya negociaron hace cerca de 10 años de acuerdo comercial, siempre dijeron que cuando uno entra a negociar con China temas de inversiones, de servicios, etcétera, etcétera, los temas suelen complicarse mucho más, porque son temas muy amplios de discusión. Por eso nos concentramos en lo que necesitamos hoy por hoy: comercio, acceso a mercado, exportaciones, importaciones. En esa parte de ahí nos hemos concentrado, y esto nos permitió avanzar en 10 meses. Le doy un dato. Uruguay anunció que iba a tener un tratado de libre comercio con China hace cerca de 6 años. Todavía siguen buscando ese tratado comercial porque decidieron incluir no solo comercio, sino todos estos otros temas, y se han entrampado. Esa es la practicidad, la eficiencia y el realismo, digamos, con el que estamos enfrentando las negociaciones comerciales. Hacemos lo que es necesario para poder avanzar rápidamente y entregarle resultados al pueblo ecuatoriano, ¿no? Que es el que está esperando todo esto. Claro, y es que en esta pregunta está ligada justamente a la demonización que ha tenido la palabra TLC en el Ecuador. Entonces, creo que efectivamente, para que se conozca los reales efectos y sobre todo los principales beneficios, ciertamente creo que la terminología a utilizar aquí entonces sí será importante para que el promedio ecuatoriano entienda de qué va este acuerdo comercial. Sí, Pamela, mire, ¿sabe qué? Este tema efectivamente se demonizó utilizando su palabra, el tratado o TLC, cuando iniciamos la negociación del TLC con Estados Unidos en el año 2004-2005. Y claro, la gente decía, no estamos preparados para un TLC, Estados Unidos es demasiado grande, no somos competitivos. Aquí estamos 17 años después y no tenemos TLC con Estados Unidos, que ha sido nuestro principal socio comercial durante 15 años. Y ya no es justamente porque no tenemos ese acuerdo comercial, no por culpa de Estados Unidos, sino por culpa de Ecuador, que se salió de la mesa de negociación, y que sí entraron Perú, Colombia, Chile, y en realidad todo el perfil costero de América Latina tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en diferentes medidas, con más apertura, menos apertura. El único que no lo tiene es el Ecuador. ¿Y a quién le está perjudicando eso? Está perjudicando a los sectores exportadores, textileros, camaroneros, bananeros, atuneros de todo tipo, a las flores, al brócoli ecuatoriano. Esos son los que se están perjudicando de no tener el acuerdo comercial. Bueno,
Como no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos y todavía es complicado lograrlo por el momento político que existe ahí entre republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo sobre cómo avanzar con los acuerdos comerciales, lo que hemos definido es sigamos avanzando con todo lo que podamos. Y por eso hemos visto hacia el Asia, China, Corea y también hacia Costa Rica, y seguiremos con la agenda comercial, llámese como se llame. En Corea se llama un acuerdo de complementación económica, en Costa Rica se llama acuerdo de complementación comercial. En el caso de Canadá, por ejemplo, que vamos a iniciar dentro de poco, se llama también un tratado de libre comercio. Así que dependiendo de lo que sea, la verdad es que los dogmas y las visiones políticas de aquí no caben, sino el efecto real. Y le doy 2 datos, Pamela, para terminar esta intervención. El efecto real de este tratado de libre comercio con China, 99.6% de las exportaciones ecuatorianas van a ingresar al mercado de China, eventualmente con 0% de arancel. 50% de las exportaciones inmediatamente tendrán 0% de arancel para ingresar en el mercado chino. Y el resto, 49.6%, se irán desgravando en un periodo que va en el máximo plazo hasta 10 años. Y en la gran mayoría de productos, hasta 5 años. Ese es el beneficio. Y por el lado de las importaciones, ya hemos dicho, estamos protegiendo las sensibilidades industriales, pero al mismo tiempo beneficiando al consumidor y a las industrias que requieren traer productos. Salimos ganando en esta negociación, Pamela. Ministro Prado, vamos a otra noticia que considero importante y positiva. Ecuador concreta el canje de deuda por conservación más grande de la historia. Y sigue la noticia, la sostenibilidad de los recursos en Galápagos se garantiza con articulación interinstitucional, diálogo con la comunidad internacional, el consenso y compromiso del sector pesquero nacional. Habrán 450 millones en un fideicomiso para invertir en conservación, monitoreo, métodos de pesca sostenible. La pregunta es, ¿quién manejará el fideicomiso y cuándo comenzará a funcionar? Sí, Juan Javier, esta es una noticia, la dimos hace 2 días. Fíjese las 2 buenas noticias gigantescas que hemos dado en 2 días. Primero, el canje de deuda por conservación más grande de la historia, no del Ecuador, del mundo entero. Esto es tremendamente importante. Y segundo, este acuerdo comercial, el más grande que ha tenido el Ecuador en su historia. Entonces, estos temas son muy importantes. ¿Cuáles son los datos que tenemos que recordar? Porque hay muchos temas en la transacción y demás. Para la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene que importarle? 2 cosas. Primero, que tenemos un ahorro aproximado de deuda pública a lo largo de los próximos 20 años que va a ser de $1.100 millones, ¿ya? Ese ahorro significa que vamos a tener que pagar menos deuda a nivel internacional porque lo que se hizo es un canje, digamos, con organismos multinacionales por conservación. ¿Qué conservamos? Conservamos Galápagos. ¿Quién pone la plata para esa conservación? Los bancos, los inversionistas internacionales. El Ecuador no pone la plata. El Ecuador lo que hace es ahorrarse $1.100 millones. Y con esa plata que los inversionistas terminan ganando, digamos, ahorrando y comprando deuda barata del Ecuador hoy por hoy, canjeándolo por deuda cara, lo que hacen básicamente es poner en un fideicomiso $450 millones que será utilizado de 2 formas. Para conservación en Galápagos y para cambio de técnicas de pesca sostenible. Esto, Juan Javier, le pone al Ecuador nuevamente en el mundo en lo que me corresponde a mí, que es la pesca sostenible. Somos un referente de pesca sostenible, tenemos hoy por hoy 100% de nuestra flota pesquera industrial monitoreada, con trazabilidad controlada, que no existía hace 2 años, y hoy por hoy el 50% de la pesca artesanal está controlada, regulada con dispositivos satelitales. El resto de la flota no está controlada y esta plata que va a venir a Galápagos nos va a permitir justamente controlar más, dar más trazabilidad, conservar Galápagos, y esto es una gran noticia para el Ecuador y sin duda para el mundo. Ministro Prado, le voy a dar una recomendación no pedida. El presidente Correa, cuando recién llegó a la presidencia ya por el 2006, 2007, dijo que nunca iba a firmar ningún tratado comercial. Pero luego, ya por el 2014, 15, decidió firmar la Unión Europea, porque para nosotros era esencial la Unión Europea. Ese fue un gran ejemplo, y si hoy usted revisa los números y se los puede llevar a estos asambleístas, ya que UNES, pues, que son los borregos de Correa, tienen un gran número de votos, eventualmente les va a ser un poco sinderes y decir, bueno, si nos fue bien con la Unión Europea, eventualmente nos va bien con China, firmemos nomás. Eso es un lado. La pregunta concreta ahora es,
este tema de la tarjeta amarilla que tenían nuestras exportaciones de atún. Si bien hemos progresado mucho y estamos viendo la luz al final del túnel, ¿cuándo la van a retirar totalmente? Eduardo, gracias por su comentario. Rápidamente lo tomo. A ver, primero el tema de la Unión Europea. Es el claro ejemplo de que un acuerdo comercial, incluso firmado en un gobierno que no creía en los acuerdos comerciales, termina trayendo grandes beneficios. Ahora, imagínense en un gobierno que sí cree en los acuerdos, que sí cree en las inversiones, que sí cree en el rol del sector privado, artesanal, pyme y gran empresa, para generar desarrollo. Es ahí donde está la capacidad de crecer. Entonces tenemos que tener la capacidad de seguir haciendo más acuerdos comerciales. Lo que usted dice es clarísimo. Y otro tema, permítame, en la línea de su comentario, hay gente que de forma irónica, burlona, dice, no, que antes se quejaban de que el gobierno y que Rafael Correa, el correísmo, se había vendido a China y ahora ustedes están haciendo lo mismo. De ninguna forma. Lo que se está haciendo es evitar los intermediarios que en el pasado le sobreendeudaron al Ecuador vendiendo petróleo caro, incluso con contratos bastante obscuros. Hoy por hoy lo que estamos haciendo es regularizar el comercio con China, y esto no se beneficia nada el gobierno de este momento, no se beneficia el presidente Lazo, no nos beneficiamos nosotros, se benefician los exportadores, no algún tramitador, no algún intermediario. Esa es la gran diferencia con este acuerdo comercial que irónicamente algunos tratan de bajarle de tono. Bueno, el otro tema con respecto a la tarjeta amarilla es muy importante, Eduardo, lo que usted nos comenta. En el año 2019, lastimosamente, la Unión Europea nos puso esta tarjeta amarilla no al sector pesquero, sino al Estado, al gobierno, porque no pudo el Estado en ese momento garantizar la trazabilidad y la información suficiente para demostrar que las capturas pesqueras estaban reguladas, controladas y que no eran ilegales. Bueno, 2 años, en realidad casi 3 años después de esa tarjeta amarilla, le puedo anunciar al Ecuador que estamos en las últimas semanas, máximo en el último mes, de poder terminar el sistema de trazabilidad pesquera automatizado, controlado, más moderno de América Latina. Usted va a poder saber en una lata de atún, que es de producto final, que esté en España, por ejemplo, en Francia, dónde se pescó ese atún, qué productor lo procesó, en qué planta de Manta, por ejemplo, fue procesado y quién lo exportó nuevamente hacia Europa. Esto no lo tiene nadie más en América Latina como un sistema automatizado público-privado. ¿Qué es lo que falta para poder salir entonces de la tarjeta amarilla? Que la DG Mare de Europa venga nuevamente, nos haga una auditoría y yo en las próximas semanas ya estaré firmando una carta oficialmente con el informe, que esperamos que sea el último informe, para que venga la DG Mare y vea todo lo que hemos hecho, Eduardo. Le doy algunos datos para que la gente entienda, sobre todo en la costa, que es muy importante esto. Bueno, es para todo el país, evidentemente, pero en la costa me van a entender lo importante que es esto. Las guías de movilización pesquera han crecido en 36%. El control en territorio le aumentamos del año 2020 al 2022 en 155%. El control de la pesca artesanal, que antes solo estaba en el 10%, ahora está en el 42%, y casi estamos llegando al 50% durante los próximos meses. Los certificados de desembarque han aumentado en más de 65%, los permisos dados a la industria aumentaron en 14%, y las autorizaciones de importación ahora subieron en más de 300%. Todo esto con un sistema de trazabilidad, como le digo, que es un Cadillac en América Latina. Es realmente lo mejor que tenemos hoy por hoy y que certifica el compromiso del Ecuador, del gobierno y sin duda del sector pesquero, artesanal e industrial formal del país con la trazabilidad. Bien, tengo una última inquietud, ministro Prado, y le agradezco nuevamente el haber sido tan explícito con nosotros en esta entrevista. Si usted estuviera en alguna industria, me refiero al tratado comercial con China, ¿cuál? Sí. Y veo, pues hay canastas de alta sensibilidad, otras de medio, otras bajas. ¿Cuál piensa usted o cuáles son las industrias que deberían preocuparse y volverse más eficientes en los próximos meses debido a que o no tienen o no están en las canastas o pueden ser amenazadas por un acuerdo comercial con 1.400 millones de consumidores? Son 1.400 millones de productores también. Es decir, China tiene un aparato productivo inmenso y eso amenazará algunas áreas en Ecuador. ¿Cuál piensa usted que son esas? Es una excelente pregunta, Eduardo. A ver, vamos a tratar de simplificarla lo más posible. Primero, como hemos cuidado esas sensibilidades, hoy por hoy yo tengo
muy pocas empresas, ni siquiera industrias, muy pocas empresas identificadas que quizás les va a costar un poquito más adaptarse a este acuerdo comercial cuando entre en vigencia. Porque claro, hay ciertas empresas, ¿no es cierto?, que sí que han dependido de una protección o un proteccionismo durante demasiado tiempo, y sí hay ciertos productos de China, sobre todo tecnológicos, ¿no es cierto?, componentes, etcétera y demás, para alta tecnología, que pueden competir con algunas industrias que tenían hoy por hoy aranceles altos. Entonces ahí yo creo que, sin duda, que si queremos seguir produciendo tecnología en el Ecuador, televisiones, por ejemplo, algunos tipos de aparatos radiofónicos, radios para autos, etcétera, sí es muy importante que esas industrias revisen sus estrategias para seguir produciendo. Ahí hay una, ¿no? Pero en realidad, Eduardo, este acuerdo comercial con China no pone en riesgo inmediatamente a ninguna industria. Pero lo que sí es cierto es que China es China con TLC o sin TLC. Y todas las industrias del Ecuador, las de agroexportación, las de servicios, las de tecnología, las de manufactura de todo el país, tienen que estar mirando cómo volverse en sí mismo más competitivas, más allá de lo que pueda hacer el gobierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para competitividad? Les estamos bajando aranceles, costos de producción. Esto no siempre ha sido así. A veces, Eduardo, la gente se olvida, ¿no es cierto?, que hasta hace poquitos años no teníamos aranceles que bajaban, sino aranceles que subían, y salvaguardas e impuestos a la salida de divisas que eran incluso más altos de lo que tenemos hoy por hoy. Este gobierno quiere bajarlos, y dentro de poco se anunciará, en los próximos días, como lo ha dicho el presidente de la República, se anunciará esta reforma tributaria que busca bajar aún más estos impuestos ahora que ya hemos puesto la macroeconomía en orden. Entonces, yo diría, todas las industrias tienen que prepararse, y no solo en el lado defensivo, Eduardo. Este es un llamado a las industrias de todo el país a prepararse, a producir más, a producir mejor, que estamos abriendo el mercado más grande del mundo. Lo que va a suceder aquí en los próximos 10 años en el Ecuador es increíble. Oportunidades que no habíamos tenido antes. Recuerden ustedes que para la pitahaya, por poner algunos ejemplos rápidos y no demorarnos más, ¿no es cierto, Eduardo? La pitahaya paga 20% hoy por hoy en China. Va a pagar 0% cuando ingrese el arancel, cuando ingrese el Tratado de Libre Comercio y ya esté ratificado por la Asamblea. Arándanos, tenemos uno de los mejores arándanos del mundo, mejores que los chilenos y los peruanos. 30% de arancel para ingresar en China, lo vamos a bajar a 0% de inmediato. La piña, el mango, van a pasar del 12% y el 5%, y el 15% respectivamente para mangos al 0%. Así igual, otros tipos de frutas o productos como la quinoa o los superfoods, ¿no es cierto?, que están tan de modas, el amaranto, la quinoa, etcétera, granos de la Sierra Central que pueden ingresar a China con 0% de arancel. Hay una oportunidad gigantesca, y todos los sectores, exportadores, artesanos, productores, gremios productores, que quizás antes no le veían a China como un mercado tan interesante, les pido que lo analicemos y lo vean con muchísimo ojo y detenimiento, porque va a ser su mercado potencial. Sigamos el ejemplo del camarón. Hace 5 años el camarón no era prácticamente nada en China, y ahora mire usted, ¿no es cierto?, unas exportaciones de camarón a China que representan ya casi hoy por hoy el 70% del total de lo que se vende en el mundo. Ese es el potencial. China compra todo, come todo, y nosotros podemos producirlo con altísima calidad. Muchísimas gracias a Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior, por aceptar esta entrevista. Gracias, ministro. Buenos días.